del Congreso. Le agradezco mucho a Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, que me acompaña esta noche para explicar desde la perspectiva de las empresas que realizan esta actividad de outsourcing o de subcontratación, qué implicación tiene esto para ustedes y para esta actividad en el país. Buenas noches. Muy buenas noches, Guillermo. Qué gusto saludarte y a todo el mundo. Gracias. Sí. ¿Participaron de las propuestas para conformar la iniciativa que luego se discutió en el Congreso y que ya fue aprobada? Escuchamos que sindicatos y empresas estaban de acuerdo con autoridades del trabajo y el gobierno para impulsar esta ley y, sin embargo, no sé hasta dónde ustedes, que son quienes ejercen esta tarea, estuvieron involucrados y qué implicaciones tendrá para ustedes lo que ya se aprobó. Claro. Mira, en efecto, la AMECH, que hoy represento, somos una asociación en la cual estamos más de 100 empresas dedicadas completamente al tema de la subcontratación de personal o outsourcing en el país. Y bueno, pues no, la verdad es que no estuvimos en esas mesas de negociación. Nos hubiera encantado porque cuando pues uno opina de todo, pero cuando realmente estás en un negocio metido es cuando puedes aportar mucho más. Entonces, en este caso precisamente nos hubiera gustado participar porque hubiéramos puesto ahí algunos puntos que pudieran llegar a lo que realmente tenemos todos de objetivo en el país, que es realmente combatir el empleo informal y todo lo contrario, pues lograr que la formalidad crezca. Sí, también irnos contra los evasores fiscales, todo eso está muy bien, y luego hacer crecer el trabajo digno en el país. Esos los tres objetivos que uno quisiera, y entonces, desde nuestro punto de vista, faltaron algunos detalles. ¿Cómo? Pues mira, por ejemplo, al dejar abiertas puertas de contratación de personal a través de honorarios, de asimilados a salarios, pago por derechos de autor, pago a través de una cooperativa o sindicato, pues entonces se queda ese gran boquete porque ahora prohíbes la subcontratación de personal formal que tenemos todavía legalmente en el país. Y entonces ahí pues hay, de acuerdo con el INEGI, 4.6 millones de personas trabajando subcontratadas en la formalidad. Si lo prohíbes, ¿qué pasará con todas estas personas? Hay una ilusión de decir, esos se van a ir a contratarse directo al empleador que tenía el outsourcing en forma formal. Pero realmente no va a ser así. Nosotros en la AMECH hicimos una encuesta abierta, más de 3,000 encuestados. Y nos contestaron, en resumen, el 10% dice, ya no me los puedo quedar, dadas las situaciones de pandemia y todo, estaremos eliminando unas cuantas posiciones. Un 30% nos dice, sí me lo quedo, pasa a formar parte de mi personal de base. Pero un 60% nos dice, lo voy a ofrecer trabajo, pero por honorarios asimilados, porque me sale muy caro el absorber todos esos costos patronales. Es decir, producirá algún desempleo, por un lado, y por el otro lado, llevará a esos trabajadores, a esos empleados, a ser trabajadores por honorarios o a trabajadores eventuales, como se les nombra también. Sí, en la informalidad, porque ya no van a o semi-informalidad, porque dices, bueno, honorarios paga impuestos, pero no paga seguridad social, no tiene nada de esos derechos. ¿Cuáles son las implicaciones que tendrán las empresas que se dedican a la subcontratación? Pues bueno, ahorita pasamos a una temporada de transición en donde a partir de que se publique, que se espera que sea el 1 de mayo, por obvias razones en esa fecha se publicará. Entonces habrá un mes para que la Secretaría del Trabajo expida las reglas para que puedan las empresas registrarse en la nueva modalidad que hay, que es de subcontratación de servicios especializados u obras especializadas. Entonces, después de ese mes que ya estén las reglas, tendremos que registrarnos todas estas empresas. Algunos ya veníamos dando servicios especializados de muchos años atrás, y entonces te registras y el 1 de agosto ya no se puede facturar servicios de subcontratación de personal. Entonces, tienes dos opciones como empresa
dedicada antes a esto, y es una que hagas todo excepto tener a los empleados en tu registro patronal. Entonces le puedes dar a tu cliente todo el servicio, reclutamiento, selección, el hacerle a nómina, pagar los impuestos de las personas, timbrar el recibo. Es un montón de carga administrativa, realmente requiere una expertise, una dedicación, softwares, etcétera. Y entonces todo eso, pero sin que estén en tu registro. Y la otra opción es que tú decidas dar un servicio completo en donde no estás mandando gente a hacer un trabajo sino a nombre de otros, sino que tú les das un servicio. Ejemplos podría ser, si hablamos del campo, pues te puedes encargar de levantar una cosecha, pero no vas a estar mandando una cuadrilla de personal. Si haces servicios de IT, pues le vas a desarrollar un software o vas a dar mantenimiento a todos los equipos, pero no le estarás mandando ingenieros a hacerlo. ¿Qué pasa con el insourcing? El insourcing, pues realmente fue uno de los grandes temas que detonó esta reforma. Como tú sabes, hace muchos años, tú y yo ya estábamos chavos, pero se empieza en México, pues todo aquel tema del PTU pasa del ser el 8 al 10. Y ese 2% extra hizo que detonara que los fiscalistas, los grandes despachos, recomendaron tener mejor una tercera empresa, parte del mismo grupo corporativo, pero que al estar los trabajadores en esa tercera empresa no recibían PTU. Entonces, así se creció toda la vida en insourcing y precisamente con esta modalidad viene a prohibirse también ese tema, aunque dentro de esta nueva reforma se permiten las empresas de servicios compartidos, que entonces en los mismos grupos corporativos o insourcing podría haber parte de esas actividades. Ya me dijiste qué le falta a la ley aprobada por el Congreso. ¿Qué le sobra desde tu punto de vista? Pues bueno, le sobra el haber prohibido en general la subcontratación de personal, porque algo ideal hubiera sido que se acotara y entonces todo lo que es la subcontratación de personal eventual y que esté solo unos cuantos meses, nuestra propuesta era máximo 12 meses en 18, ese personal sí se pueda subcontratar, porque entonces entraría a ayudar en esos picos de producción, de venta, de cosecha, de lo que sea, en una modalidad formal, que tenga seguridad social, que pague sus impuestos normal a la empresa. Pero al no tener esa posibilidad, entonces a esa persona le van a decir, oye, sí, pero pues yo te pago, al cabo que nada más vienes ahorita para un fin de semana a impulsar las ventas del 10 de mayo y entonces te pagaré en efectivo. Pero entonces ya no lo van a contratar con seguridad social y eso pues es una enorme desgracia porque se nos va de 30 millones que ya hoy hay en la informalidad, pues va a crecer a 33, que ese es el estimado de aquella encuesta que te refería. Una pregunta rápida. Hablaba Monreal, lo escuchábamos, de prácticas excesivas, de prácticas abusivas. ¿Contribuirá a poner orden en la subcontratación esta ley? Mira, sí hubo todas esas prácticas abusivas, hubo desafortunadamente gente que viendo que no estaba nada legislado, se metió a hacer prácticas de evasión. Y son precisamente personas que, precisamente un ejemplo, pagaban no el sueldo real de la persona en el recibo, no te ponen el sueldo real, hacen un subregistro. Y entonces las cuotas de seguridad social son menores. Un ejemplo de tantas malas prácticas. Y esas malas prácticas, bueno, derivan ahora en querer contratar todos estos grupos. Sin embargo, esas empresas dedicadas a hacer evasión y elusión fiscal jamás se han registrado como empresas de outsourcing o de capital humano, sino son despachos, sindicatos, cooperativas, etcétera, que no están en esta situación. Realmente van a seguir pudiendo contratar a la gente por honorarios asimilados, derechos de autor, etc. Entonces, sí contribuye, pero digamos que no le cerraron la puerta realmente a los evasores. Héctor Márquez Pitol, te agradezco mucho que hayas aceptado venir a platicar sobre el tema. Es una voz que no habíamos escuchado, la verdad. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, donde están afiliadas muchas de estas compañías
de subcontratación. Y bueno, compartir tu voz con nuestro público es importante para entender desde el punto de vista de ustedes dónde quedan parados. Muchas gracias por venir al programa. Guillermo, gracias a ti. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos.